Buenas noches, hola a toda nuestra comunidad Contexto, bienvenidos, súper felices de tenerlos acá en esta fría noche bogotana. Hoy con una invitada súper especial, súper emocionados con nuestra invitada de hoy. Primero presento a nuestro súper equipo de SWAP. Estamos con John Oyuela y Esteban Alzate Hola, buenas acompañándonos noches. el día de hoy. Hola. Y nuestra super invitada Dora Constanza Ramírez, una gran contadora, muy dura en todo el tema de aquí de los traductores. Muy contentos de tenerte, Dora, bienvenida. Y nada, bienvenida a Contexto, a nuestra comunidad. ¿Cómo vas? Muchas gracias por la invitación que me hicieron, ¿no? Pues estoy también muy contenta de hacer parte de esta noche de esta charla y pues ojalá pueda brindarles orientaciones que de pronto les ayude con esos impuestos aquí en Colombia. Bueno, Y estamos muchísimas en plena gracias. sesión de impuestos, ¿no? Sí, señora. Presentaciones de declaraciones de renta. Y hasta lo último hasta noviembre, ¿verdad? No, Octubre. octubre 20 algo. Es No decir, lo toca tengo. estar pendiente del calendario tributario para saber según el número de la cédula cuándo nos toca, ¿verdad? Los dos últimos dígitos de la cédula, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces entremos en materia. Pues la primera invitación ahorita es que recuerden hacer sus preguntas en los comentarios. Vamos a estar muy atentos pues para transmitirle las preguntas a doña Dorita y que ella nos pueda resolver cualquier inquietud que tengamos con respecto a los impuestos. Nosotros tenemos pues unas preguntas orientadoras y desde allí pues vamos a sacar más preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, eh, empecemos por lo primero y es saber qué costos debe tener en cuenta un traductor para calcular sus precios. Es decir, si yo le comento a su merced ahorita, bueno, quiero ser traductor, pero no sé cuánto cobrar, ¿cómo puedo calcular yo mis precios? ¿Con base en qué? Desde el punto de vista contable. Bueno, de todas maneras, cuando ustedes como traductores van a cobrar el precio por palabra, que es lo que ustedes cobran por palabra, normalmente lo primero es irse a un índice que es de pronto a cómo está cobrando la palabra normalmente las otras personas. Ya con el tema, digamos, eh, tributario, qué costos le deben aplicar, entonces, digamos que eso es según cada caso. ¿Por qué cada caso? Porque resulta que hay momentos en que el traductor tiene que conseguir otra persona que lo apoye, dependiendo, perdón, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga y la necesidad de entregar ese trabajo. Entonces, ese costo es diferente al de otro traductor que lo vaya a desarrollar por sí solo, ¿sí? Entonces, digamos que ya aquí diferenciamos el costo del que tenga que conseguir, porque si usted, por ejemplo, tiene que pagar 50 pesos por la palabra, entonces eso ya va a afectar el costo de su palabra. Y si el otro no va a cobrar, entonces digamos que solamente tiene que tener unos costos fijos, como son de pronto tener en cuenta si paga ICA y si paga renta. Si paga ICA, el ICA más o menos para los traductores está en el 1%, 0.966 por mil, que es un poco menos del 1%, y la renta que está más o menos entre el 28 y el 30%. Entonces, a esos 100 pesos, tiene que decir, de estos 100 pesos, yo tengo que descontarle el 1% de ICA. Entonces, ya no me estoy ganando 100 pesos, sino me estoy ganando 99. Le tengo que agregar, por poner un costo promedio, 30 pesos que voy a pagar de impuesto de renta. Entonces ya no me está costando 99, sino me va a costar 69. Entonces digamos que estos serían como los gastos fijos o los costos fijos asociados a la palabra, aparte de lo que ya les dije que de pronto tengan que conseguir
una persona para que los apoye en la traducción. Si la consiguen y, digamos, le cobra 50 pesos, entonces ya no se estaría ganando 69, sino que tiene que restarle los 50 pesos que le está pagando a la persona que lo está apoyando. Entonces ya no se ganaría los 69, sino se estaría ganando 19 pesos. Entonces, digamos que cada caso pues es un poco diferente uno del otro. Bueno, pero aquí me surgen varias dudas. La primera es, ¿debo tener como base algo más tangible? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta el internet? ¿Cuánto me cuesta la luz? Y ese tipo de cosas para operar, pues teniendo en cuenta que esta profesión no es digamos, no está tan estandarizada como otro tipo de servicios o productos que se venden en el mercado, que es, por ejemplo, uno sabe que si uno va a vender un producto o algo, pues hay que invertir, digamos, en un local, en el arriendo del local, o que hay que invertir en estantería, o que hay que invertir en empleados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digamos que para nosotros como freelance, ¿qué costos base deberíamos tener en cuenta para poder también ir calculando nuestras tarifas? Sí, obviamente, pues yo imagino que ustedes utilizan mucho internet, ¿no? Entonces, digamos, y el celular, digamos que esas son como los dos gastos como fijos que tienen. Entonces, ustedes lo que deben hacer es mirar en su factura cuánto les están cobrando. Les cobran 10,000 pesos por el servicio de internet. Eso lo dividen digamos, en las 240 horas que tiene el mes, y ese valor es lo que le va a costar la hora a usted de ese servicio de internet o del servicio del celular. Entonces, digamos que eso también podría ser otro costo agregado al valor de la palabra. Ok, perfecto. Y bueno, entonces sí hay que tener como base algunos costos que uno ni siquiera piensa porque los da por sentados, y es eso, ¿no? El internet, que la luz, que para comenzar pues hay que armarse de ciertas cosas como una buena silla, el escritorio, un buen computador, etcétera, ¿cierto? Y habrán otras cosas más como el software que uno quiera comprar, las licencias que uno quiera comprar para poder operar. Eso también hay que tenerlo en cuenta en los costos, y de ahí también partir y saber, bueno, voy a cobrar esto, cuánto me quiero ganar, etcétera. Entonces, esa es como la primera lección, por decirlo así, que debemos tener en cuenta. Y lo otro de lo que estaba diciendo su merced doña ahorita anteriormente era lo del ICA. Luego, no todos pagamos ICA en Colombia. No todas las personas pagan ICA. Pagan ICA los que superan los 80 salarios mínimos, que en este momento, a este año, 80 salarios mínimos serían 72,682,000 pesos. Entonces, si este año sus ingresos son superiores a 72,682,000 pesos, el año entrante deben pagar ICA. Entonces, pues yo creo que la gran mayoría de personas tendrían que pagar ICA pues dentro de su profesión, ¿no? Entonces, eso es un costo que hay que tener en cuenta para cuando vayan a hacer el cobro de la palabra. Pero yo tenía entendido que solamente pagábamos ICA los que estábamos en Bogotá, ¿no? Ah, o son impuestos No, distritales. Ahí ya sí, la otra son es la impuestos otra. distritales, pero Uh-huh. digamos, en cada municipio, en cada ciudad es diferente. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, pues se paga bimestral o se paga anual. Bimestral es cuando el impuesto supera los 13 millones de pesos anuales, y si es menor a esa cifra, pues ya se convierte en un impuesto anual. Y la renta, pues el impuesto de renta, digamos que también tiene sus topes, ¿no? Si la persona recibió más de 49 millones el año pasado, pues tiene que declarar renta este año. Entonces, digamos que tampoco todo el mundo paga impuesto de renta. Ok, perfecto.
Bueno, ya tenemos una primera pregunta de los participantes. Entonces, buenas noches a Jorge. Muchas gracias por estar conectado, por seguirnos. Ya has estado aquí varias veces y la pregunta que tiene Jorge es, ¿cuáles son los gastos deducibles para una persona dedicada a la traducción de forma autónoma en el país? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que una cosa es ser empleado y otra cosa es ser independiente. Entonces, cuando se es empleado, eh, digamos que eh, no, no, qué pena, John, ¿me recuerda la pregunta? Sí, entonces la pregunta es que, ¿cuáles son los gastos deducibles para una persona dedicada a la traducción de forma autónoma en el país? Bueno, cuando se es empleado, los gastos que puedo deducir de mi renta son muy limitados. Yo puedo deducir gastos por dependiente económico, puedo deducir gastos por medicina prepagada, puedo deducir lo que aporto a las cuentas AFC, eh, pero eso tiene un límite que es el 40% de los ingresos. O sea, si yo tengo como empleado unos ingresos de 100 millones de pesos, puedo deducir solamente 40 millones de pesos. Si yo, por ejemplo, tengo para deducir 60, estoy perdiendo 20 millones de deducción. Ahora, si soy independiente o califico dentro de la calidad de independiente, es porque he contratado a dos personas que me ayudaron en el año. Entonces, ahí puedo descontar todos los gastos asociados a mis ingresos. Eso digamos que no tiene límite. El problema, digamos, en este momento o en este tipo de actividades es conseguir esas personas que nos sustenten esos gastos que hemos tenido. ¿Sí? Si usted como independiente contrata a dos personas, pues les tiene que exigir que le hagan su cuenta de cobro, que le pasen a seguridad social y ahí sí podría descontar todos los gastos adjuntos a sus ingresos. Ok, listo. Y entonces, ya para terminar esta ronda, decía Jorge, creo que ya lo contestamos, pero de nuevo dice que si uno no vive en el distrito especial, no está sujeto al pago del ICA, ¿es cierto? Sí, si usted no vive acá en Bogotá, digamos que no le aplican los impuestos o el ICA de acá de Bogotá, pero si vive en Cali, sí le aplica el ICA de Cali, si vive en Ibagué, sí le aplica el ICA de Ibagué. Digamos, cada municipio es autónomo en el cobro de este impuesto. Listo. Y tendrá un nombre distinto allá y todo. Pero entonces yo creo que la pregunta es más, si yo, por ejemplo, Bueno, entonces, subcontrato a alguien en Cali, yo ujú. le pago, le descuento el ICA, o sea, el ICA de Cali, yo estoy en Bogotá. No, no, porque los ingresos a él se le están generando en Cali, ¿sí? Ujú. Usted le descuenta los ingresos que se le están generando en Bogotá, pero a él no se le descuentan porque no aplica aquí en Bogotá los impuestos de Cali. Y entonces, o sea, ahí esos impuestos, qué pasa con esa plata? ¿No se paga o lo tienen que pagar uno como persona, como persona independiente, lo tiene que pagar uno? Ese ICA finalmente, si está obligado, pues a pagarlo. Si no se lo descuenta a uno la empresa que le hace el pago, entonces uno tiene que ir allá y decir, bueno, me gané tanto, entonces voy a pagar tanto de este ICA de Cali, por decirlo así. Bueno, el señor de Cali tiene que mirar cuáles son los parámetros que exigen allá en Cali, ¿sí?
Ujú. Si digamos Cali es la misma política de acá, entonces si él ganó más de 72.680.000 pesos en el 2021 y Cali dice, señor, usted por haber ganado más de 72.680.000 tiene que pagar ICA, entonces él tiene que hacer su declaración anual y presentarla ya en Cali. Ok, ok. Y volviendo un poquito a la primera pregunta, entonces, si yo quiero saber cuánto tengo que cobrar, tengo que tener en cuenta todos esos impuestos que habíamos mencionado, ¿no? Como la retención en la fuente y el ICA Renta, y la renta. renta e ICA, renta e ICA. Sí, digamos que son ¿Sí? los dos impuestos que normalmente una persona asume, porque la retención, digamos que es un menor Ujú. valor del pago. Y si es IVA, pues uno factura el IVA, entonces son como recaudos. Pero los impuestos que salen como del bolsillo serían el ICA y la renta. Y si uno es independiente, ¿cierto? Digamos, los traductores que trabajan desde la casa, que les llega una traducción, hacen la traducción, se la devuelven al cliente y el cliente le paga a uno. En esos casos, si uno es un traductor que no se gana, no sé, que uno se gane 20 millones al año, por decir así, por decir algo, haciendo esa actividad. En ese caso, pues uno no tendría que declarar renta, ¿verdad? Pero sí No, le hacen deducciones las empresas a uno le hacen deducciones de impuestos de retención en la fuente, por ejemplo. ¿Y qué pasa con ese dinero que no, si yo no declaro renta, pues a mí esa deducción, como que ese dinero que, dónde queda o cómo me beneficia a mí o qué pasa con esa plata? esas retenciones que le hace la empresa, digamos que quedan como un saldo a favor de la DIAN o sería el impuesto de renta que usted va a pagar. De aquí a mañana usted presenta la renta, entonces digamos que tiene una retención a favor, usted está en todo su deber de solicitarle a la DIAN que le devuelva esas retenciones que le han hecho y que usted no las ha cruzado con su renta porque no había presentado renta. O sea que hay que esperar hasta que uno esté Claro que obligado a si declarar haces para eso, poderlo reclamar, ¿no? ya entras al radar de la DIAN, ¿no? Sí, Entonces eso iba nadie a va a pedir esa preguntar. plata O porque no vas a sea, querer entrar a ese radar. Sí, y pero lo otro, ¿si se la devuelven a uno igual o en después el punto en de que ya alguien sobrepase ese número, ¿cuánto era? Para tener que declarar renta, 46, 46, 49 millones. 49. En el punto, 49. sí, en el punto en que ya los ingresos superen eso, ya en teoría ya entran en el radar de la DIAN. Ujú. Y sobre todo ahora que están haciendo como todo de manera electrónica, es como más fácil hacer el rastreo de todas las transacciones y de todos los pagos, de todo lo que se genera pues en las empresas y lo que reciben los traductores. Entonces, por eso es que yo creo que sí entra uno de uno al radar. Ya cuando uno cumple esos topes, ya entra dentro del radar, como tú dices, de la DIAN. En esta época de pandemia fue muy bueno haber pedido las devoluciones de los saldos a favor que tenía, porque la verdad sí los devolvieron como pronto. Ah, bueno, esa era mi pregunta, ¿si los devuelven Sí. o es algo kafkiano, que es, no sé, el proceso kafkiano, que no lo mandan de Sí. aquí para allá y al fin, aquí es que venía yo? No, sí los devuelven. De todas maneras, ellos, digamos que se curan en salud y dicen que de todas maneras la devolución del saldo no implica que no puedan hacer de aquí a mañana una investigación o que lo requieran a uno para que le soporte eh, que esa devolución sí procedía. Pero sí, no, en esta época de pandemia sí la DIAN hay que abonarle eso que se portó bien con las devoluciones. Ah, bueno, vea, pues. Y hablemos Dora, un poquito del yéndonos IVA. un poco más, a ver si vaya. Ah, bueno, dale, Estefanía. ¿Qué quieres preguntar del IVA? Sí, no, para preguntarte lo del IVA, ¿cuándo un traductor freelance es responsable del IVA? ¿Cuándo no es responsable del IVA? ¿Cómo funciona ahí esa obligación? La responsabilidad del IVA
surge cuando se facturan más para este año de 125 millones de pesos. Entonces, ya, si este año usted cobró más de 125 millones y en su declaración de renta usted va a demostrar esos ingresos, automáticamente la DIAN le dice, señor, venga, que usted ya tiene que convertirse en responsable de IVA. Ah, bueno, una cosita, ¿no? Cambiaron los términos y la gente está como un poco confundida con estos términos, porque anteriormente era régimen común y régimen simplificado. Entonces ahora cambiamos a responsables de IVA y no responsables de IVA. Entonces la gente ya estaba como acostumbrada a régimen simplificado. Entonces eso ha generado como confusión, porque aparte de todo, la DIAN o crearon un nuevo concepto que se llama régimen simple de tributación. Entonces la gente tiende a confundir régimen simplificado con régimen simple de tributación. Y resulta que no, son dos cosas totalmente diferentes. Ya régimen simplificado ya no existe. Nos olvidamos que esa palabra existió en algún momento. Ahora es no responsable de IVA. Y el régimen simple de tributación, digamos que si son personas del régimen común, son agentes de retención, deben cumplir con todos los deberes, con toda la carga impositiva, pero que tienen unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que pagan bimestralmente según sus ingresos, pagan unas tarifas en un solo impuesto, pagan ICA, IVA, industria y comercio, y hacen como anticipos bimestrales en un solo impuesto. Entonces ya el próximo año, cuando consolidan sus impuestos, pues hacen el abono de estos anticipos que han hecho. Ese es el régimen simple de tributación. A este régimen simple de tributación no hay que hacerle ni retención de ICA ni retención en la fuente. Únicamente se le hace retención de IVA. Entonces, Correcto, y asimismo cuando empresas en este régimen contratan, pues no retienen. Entonces, si ustedes como traductores tienen una empresa que está en el régimen de tributación simple, pues es un poco un plus, porque se ganan toda la tarifa, todo lo del trabajo, esta empresa no hace ningún tipo de retención, entonces es todo el pago completo. Exactamente. Pero eso tiene un tope, o sea, pues eso suena buenísimo, pero ¿hay algún tope? Es decir, ¿después de cuánto dinero le toca a uno cambiarse de régimen? No, digamos, Con las el simple. personas, en el simple de tributación, las personas que se pueden acoger, las personas que tuvieron ingresos superiores a 125 millones, porque digamos que pasan a ser régimen responsables de IVA, ¿sí? Pero el tope si son 4.500 VTs, que son, ya les digo, 2.231 millones más o menos. Las personas que reciben más de ese ingreso no se pueden convertir al régimen simple de tributación. Ok, listo. Pero bueno, aquí una cosa, ya sabemos que no existe el régimen común y no existe el régimen simplificado, pero digamos que podríamos equipararlo simplemente por ese ejercicio de recordación y decir que el régimen común es responsable de IVA ahora y el régimen simplificado ahora simplemente se llama no responsable de IVA. Exactamente, sí. Listo. Es así la comparación. Perfecto. Ah, bueno, listo. Y digamos que hablemos ya de no estar tanto en Colombia, sino que uno se consiguió un cliente en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, mi cliente está allá, necesita una traducción que ellos van a usar en Estados Unidos y, y él me va a pagar a mí haciendo el trabajo desde Colombia. En esos casos, ¿cómo aplican los impuestos o esas obligaciones que tiene uno como persona natural, como traductor independiente? ¿Cómo se maneja, cómo se maneja ahí el asunto? Bueno, resulta que tú estás aquí en Colombia y estás prestando un servicio en el exterior. Entonces, esos ingresos
se consideran de fuente nacional porque tú estás prestando un servicio aquí en Colombia. Entonces, esos ingresos no son considerados de fuente exterior. Otra cosa es que, por ejemplo, tú te vas para Estados Unidos y allá haces tu trabajo, le haces el trabajo a una empresa que está allá, que no tiene sucursales en Colombia, que no tiene filiales en Colombia. Entonces, eso sí para ti son unos ingresos que declaras allá que aquí en Colombia no los vas a declarar. Pero mientras tú estés aquí en Colombia prestando un servicio, van a ser ingresos de fuente nacional. Bueno, pero ahora me surgió una duda. Resulta que algunas entidades ya están pidiendo un nuevo formato que se llama declaración de bienes y rentas. Sí, si no estoy mal. Sí. Y para el 2000, o sea, el próximo año van a empezar a decir, a preguntar si uno tiene cuentas en el exterior, cuáles son esas cuentas, en qué país está, etcétera. ¿Qué pasa si uno dice, no tengo nada? Pero sí las tiene, es decir, ¿hay alguna forma en que se crucen bases de datos en Colombia, Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos le reporte, venga, un ciudadano suyo tiene una cuenta aquí en Estados Unidos y ya, o cómo funciona eso? Sí, ahora digamos que existe la cooperación entre países para esta clase de información para precisamente evitar eso, ¿no? La evasión y que de pronto tengan cuentas en el exterior que nos notifiquen en su país. Y sí, es probable eso que lo estén notificando. Entonces, en ese caso, digamos, específicamente en el formulario de bienes y rentas que usted está mencionando en este momento, pues no le veo el inconveniente de decir que sí se tiene es que no es un delito tener una cuenta en otro país, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de tener una cuenta en otro país, pues no estará entrando en ningún delito, no sé por qué lo tenga que esconder, ¿verdad? Sí, Y en claro. Pues ese por formulario, tributación, digamos, ¿cómo? o sea, digamos, ¿cómo funciona eso? ¿Me van a cobrar en el otro país y además me van a cobrar en Colombia? O... Ah, sí. Bueno, digamos que si en el otro país a ti te retienen algo, hacen alguna clase de retención, algún impuesto, en caso de que en Colombia tenga que reportar esos ingresos, se puede descontar esas retenciones que le hicieron en ese país, ¿sí? Pero no Ah, sí. sé, pues aquí de pronto en Colombia por tener una cuenta bancaria no le hacen ninguna clase de retención. No sé Ujú. si de pronto en Estados Unidos o no sé, en Argentina o esto le hagan a uno una clase de retención, alguna clase de retención por tener una cuenta. En Argentina sí, ¿verdad, Estefanía? Que era lo que nos comentabas Sí, un el problema poco en Correcto. Así Argentina es detrás de que cámara estamos bastante, ahorita. hablando, con respecto a ese bastante caso que estamos complicado hablando de la porque persona que hace traducciones desde Colombia, que hace unas traducciones para un cliente en el extranjero, aquí nos están preguntando cómo se declaran esos ingresos, es decir, cómo se declara el ingreso que yo recibo del exterior por prestar mi servicio como traductor desde aquí para un producto que se va a utilizar en otro país que nunca va a llegar a Colombia, sino que digamos que todo se maneja por internet. No hay nada más sino correos electrónicos y no es algo que va para Colombia, sino un producto que se va a utilizar en el exterior, ¿cierto? Pero entonces a mí me va a llegar esa plata acá, a mi cuenta de Bancolombia, de vivienda, la que sea, cualquier banco, y cuando voy a sentarme, si declaro impuestos, voy a sentarme a hacer mi declaración, ¿eso cómo lo voy a declarar? ¿Cuál es el instrumento contable para esa declaración? Preguntan. Eh, Fíjense que en el formulario de renta no está especificado si son ingresos del exterior o ingresos nacionales. Todo ingresa como ingresos de Colombia. Pero sí hay una casillita que dice impuestos pagados en el exterior. Entonces, digamos que se declaran dentro de los ingresos común y corriente. Ya si hicieron alguna retención en el exterior, ahí en la casillita de ingresos del exterior,
entonces, retención practicadas en el exterior, entonces ahí puede aplicar las retenciones que le hicieron en el exterior. También puede descontar sus gastos o los gastos asociados a ese ingreso del exterior, pero digamos sin exceder el 15% de su renta líquida o de su utilidad, por decirlo Ok. así. Bueno, o sea, por el momento como que Estefanía, ¿tú ibas a preguntar algo? Me No, ya parece que no, Estefanía gracias. iba a preguntar. Ya no. no, pero si no se vas a comentar el caso de Argentina. Creo que Ah, sí. sí, el caso de Argentina es complicado. El tema de Argentina es que ellos tienen como dos tasas cambiarias, entonces está como la oficial y como la que no es oficial, entonces el dinero que llega afuera, que de todas maneras tiene que ser en dólares, el banco lo recibe a la segunda tasa, que es como la mitad de la otra que hay, entonces los traductores no reciben el monto completo. Fuera de eso hay todo un tema tributario que les comentaban, digamos que no existe la figura de prestación de servicios, allá tú facturas, así seas lo que llamamos aquí persona natural, tienen a lo que se llama el monotributo, depende de la categoría en la que estés también tributas, entonces digamos que está la asociación está lo que es la DIAN para nosotros, se llama la AFIP, entonces es lo que los regula a ellos, entonces es un tema complicado para los traductores ahorita en Argentina recibir trabajos de afuera, entonces una de las soluciones que ellos han encontrado es lo que decía Dora, abrir cuentas en otro país, la mayoría de ellos la tienen en Estados Unidos, en Brasil o en Uruguay, aunque entiendo que en Uruguay es igual de complicado porque Uruguay le cuenta todo a Argentina, entonces a la final da lo mismo. Y en los pagos a esos traductores al parecer es más fácil a través de plataformas como PayPal. Entonces ya ellos verán si sacan el dinero, no lo sacan allá, lo dejan guardado, pero digamos que a estas personas, y tengo entendido que también Perú, Ecuador que es un país también dolarizado, entonces digamos que PayPal se ha vuelto como la plataforma para poder pagar este tipo de servicios como es la traducción de texto. En países, pero nosotros nos quejamos mucho de Colombia, pero últimamente me ha tocado lidiar mucho con el tema de Argentina y créanme que sí lo tienen muchísimo más complicado que nosotros, en temas de impuestos, en temas de recibir dinero de afuera, de lo que el banco de verdad te da, entonces sí es una situación bastante complicada en esto de la traducción y me imagino que pues, para todo el resto de proveedores. Bueno, pues pensando que nosotros la teníamos más complicada, resulta que Argentina la tiene peor, pero bueno, precisamente es muy importante estar actualizándose mucho en impuestos y en temas contables. No sé, cada año cambia algo, ¿no? Y supongo que a doña ahorita le toca estar aprendiéndose que la resolución no sé qué, que el estatuto tributario, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que surge precisamente de esos cambios que han habido y que hay a cada rato es el tema de parafiscales. ¿Cuándo uno sí tiene que pagar parafiscales y cuándo no, doña Ahorita? Bueno, la norma establece que para las personas independientes que facturen superior al salario mínimo, tienen que pagar sobre el 40% de sus ingresos. Pero hay una normita que dice que los ingresos también se les pueden aplicar ciertos costos. Entonces, creo que esto nos puede servir en este momento porque resulta que un traductor, por ejemplo, cobra 10 millones por una traducción. El 40% son 4 millones de pesos, pero resulta que no se tuvo que pagar 2 traductores para que le ayudaran. Como decía John, el servicio del internet, del celular. Entonces, digamos que era como injusto que de pronto no pudieran descontar eso. Entonces, el año pasado, la UGPP, la Unidad de Gestión y Parafiscales, sacó una normita que les voy a Esos dar sí que que son peligrosos.
Es que vi la cara de Estefanía y me reí por eso. Es Cuando la nombró la resolución, UGPP. es la resolución 209 del 12 de febrero de 2020. Entonces, digamos que ellos dicen efectivamente que sí tienen que pagar sobre el 40%, pero ya deducir con la deducción de ciertos gastos. Entonces, digamos que en la tablita lo tienen por actividades. Digamos, a la actividad de educación le pueden deducir unos valores, unos costos como del 63%. Entonces, digamos que si yo a esos 10 millones le quito el 63%, entonces son como 6 millones 300 que le puedo deducir a esos 10 millones. Entonces, ya no tendría que calcular el 40% sobre los 4 millones, sino sobre los 3 millones 700 que me está dando el ingreso después de descontarle esos costos que tenemos ahí. Entonces, ¿Cuál, digamos, cuál es el número de la resolución, doña? Ahorita, discúlpame. esa resolución es bien, bien interesante para que la Para la vean. leerla, claro. Resolución 209 del 12 de febrero del 2020. Perfecto, listo. Entonces, digamos que yo como empresaria, que le digo a la persona que me está pasando la cuenta de cobro, póngame una notica donde diga que de acuerdo a la resolución 209 de febrero 12 de 2020, pago seguridad social sobre el 40% de mis ingresos, ya descontado los costos a los cuales tengo derecho por esta resolución. Entonces, así se salvan ustedes ante la UGPP y yo también para poderme descontar esos costos digamos, de la declaración de renta de la empresa. Bueno, pero una pregunta. Entonces, la persona que no devengue más de o menos del salario mínimo legal Sí. vigente, pero por mes o por la suma de todos los meses al año. Digamos que cómo aplica. Estamos en septiembre, entonces yo hago una relación de mis ingresos o de las cuentas de cobro que pasé en el mes de agosto. Entonces, sobre ese ingreso, descontando los costos que me autoriza la resolución 209, entonces tengo que aplicarle el 40%. Normalmente, como uno paga la seguridad social es mensual, entonces la de este mes aplica sobre los ingresos que obtuve el mes pasado, lo que voy a pagar este mes, ¿no? Este mes de septiembre pagué la seguridad social de agosto, entonces tengo que sumar mis ingresos de agosto para poder hacer el cálculo. Lo que vamos a pagar en octubre, entonces hago el cálculo de mis ingresos de septiembre para saber cuánto debo pagar en octubre. Ok, listo. Bueno, y Es eso que en nos lleva. teoría, yo no sé si Dorita nos dirá, pero lo que entiendo es que en teoría tú debes de pagar para fiscales por cada cuenta de cobro que tú mandas. O sea, en teoría es para fiscales por cada contrato de prestación de servicios que tengas, que es lo que nadie hace, Exactamente, según lo que no. lo pide. Sí, exactamente. Yo tengo que sumar todos mis contratos o mis cuentas de cobro del mes y sobre eso calcular el 40%. Pero por eso les digo que esta resolución 209 fue como muy justa con eso porque me permite descontar ciertos costos de ahí. Pero sí, eso es básicamente lo que se hace, sumar todos los contratos y sacar el 40%. El tema es que la UGPP sí sabe. O sea, ellos Bueno, se pueden y si demorar y yo, 2 años después le dicen a uno, oiga, usted no pagó. Lo que ah, pasa sí, es que la UGPP cruza información con la DIAN, ¿no? Ahora todas cruzan claro. Son información. amiguis. Sí, la gente dice, no, Ujú. Se pero eso no cuentan pasa nada. todo. Yo hace 2 años lo hice y no, no me han dicho nada. O pueden pasar 5 años o muchos años y después llega Espérate, una cartica que dice, bueno, usted nos espérate. debe 500 millones de pesos. Y uno, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, eso puede pasar. Entonces, por eso es muy importante uno estar al día con sus impuestos y saber bien qué es lo que tiene que declarar, qué no, todo, mejor dicho, tratar de hacerlo muy correctamente y evitarse esos dolores de cabeza que de verdad son sustos terribles. Si uno recibe una carta de esas, pues imagínense una cosa así.
usted debe 200 millones, paga o comenzaremos con, no sé, acciones legales y cosas así. Entonces, evítense futuros dolores de cabeza, futuros problemas y sean juiciosos con todo el pago de los impuestos. Y hablando de eso, de este tema que estamos hablando sobre el pago de parafiscales, si yo soy empleado, por ejemplo, yo estoy trabajando ya con, digámoslo así, estoy en una agencia de traductor, ¿cierto? Pero también trabajo independiente como traductor. Entonces yo ya estoy pagando salud y pensión en mi trabajo como empleado. Eso quiere decir que yo ya no tendría que pagar en salud de pensión si trabajo como independiente porque ya lo estoy pagando o cómo funciona ese tema. No, eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. Una cosa, o sea, es totalmente independiente de la otra. Entonces, lo que a usted le hace le retiene la empresa y aparte de eso aporta por usted al sistema de seguridad social, nada tiene que ver con su actividad como independiente, porque es que lo que pasa, el problema va a ser para usted, pero más que todo va a ser para la empresa a la cual usted le está prestando ese servicio como independiente, porque es que en caso de requerirle la DIAN, entonces la empresa se está descontando cierta cantidad de dinero por los servicios que le prestó Esteban Alzate. Entonces le dice la DIAN a la empresa, deje ver los parafiscales que el señor le presentó cuando le pasó la cuenta de cobro. Claro, Entonces, digamos que en esa parte sí, actualmente las empresas son muy exigentes en ese tema de pedirles a los contratistas que presenten su seguridad social como independientes, porque pues si le va a presentar la que le paga la empresa, no, no Bueno, necesita para nada. ¿y cuál tengo que presentar? Porque, digamos, yo hago mi cuenta de cobro ahorita, estamos en septiembre 15, hago mi cuenta de cobro ya, la envío ya y presento el pago de parafiscales de agosto. ¿Sí? ¿Está bien De así? agosto. Listo. ujú, Y ya, o sea, la empresa no puede decirme, no, tiene que pagar la de septiembre para poderme pasar la cuenta de cobro. No, si John va a pasar una cuenta de cobro en septiembre, tiene que presentar los parafiscales pagados de septiembre, ¿sí? Pero digamos que esto también lo modificó la UGPP, porque había una disparidad, porque los empleados, digamos, que se pagaba la seguridad social atrasada, se pagaba agosto en septiembre, mientras que los independientes tenían que pagar agosto en agosto, pero entonces se quejaban, ¿cómo voy a pagar agosto si no he recibido la plata de agosto? Entonces digamos que también ahí igualaron las cargas y le dijeron, bueno, vamos a dejar que si usted prestó un servicio en agosto, lo está cobrando en septiembre, entonces en septiembre que usted va a recibir esa plata, pague la seguridad social de agosto. Entonces, digamos que normalmente las empresas exigen eso. Si usted me está pasando una cuenta de cobro con fecha de agosto, que la seguridad social sea la de agosto, o sea, la que tiene que pagar en septiembre. Ok. O sea, digamos que puede ser un mes atrasado. ¿Sí? Es un Entonces, mes atrasado, estás un sí, mes la atrasado. Ah, seguridad listo. social. O sea, la norma equiparó la seguridad social de los empleados y la de los independientes, que pagaran la seguridad social mes atrasado. sí, Ok. claro, porque antes uno tenía que pagar antes de recibir el dinero. Sí, Pues había claro. que Era pagar Exactamente, como, lógico. ¿de dónde si no me han pagado? No, pero usted tiene que exacto. pagar antes. Ujú. Ujú. Listo. Y bueno, ¿cuándo le hacen a uno retenciones y cuándo no? ¿Siempre le van a retener a uno algo? Bueno, entonces aquí también tenemos que distinguir entre empleados y trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Entonces, digamos que los empleados eh, tienen derecho a que le deduzcan de la base de retención lo mismo, los créditos, y lo que pagó por intereses hipotecarios, el dependiente económico. Entonces, normalmente, y lo que pagó de salud y pensión en el año anterior o en los 12 meses, bueno, hay diferente forma de calcularlos. Entonces, los empleados por lo general, al hacer
esta deducción de estos impuestos, de estos gastos que pagó, normalmente no le da base de retención, ¿sí? Tiene que tener unos ingresos súper altos para que le dé retención. Entonces, digamos que como empleados, normalmente están exentos a que les apliquen retención en la fuente. Ahora vamos en el caso de trabajadores independientes que devengan honorarios, que ya dijimos que son los que tienen contratados a 2 o más personas que les colaboran, los que asumen, o sea, asumen su actividad independiente con visión empresarial, ¿sí? Y tienen costos asociados a su actividad. A estos sí les hacemos retención normalmente del 11% porque son servicios profesionales. Entonces, digamos que esas son las dos diferencias. Si yo trabajo o como empleado o como trabajador independiente que tengo asociados costos y gastos y que he contratado a 2 o más personas para desarrollar mi labor, que en esta sería donde le harían el 11% de retención. Igual eso es bastante información, todo lo que nos estás contando y creo que, y hablo por muchos traductores e intérpretes, estamos siempre traduciendo, interpretando como en mil cosas y se tiende a ser un poquito muy desorganizado. Creo que aquí el mensaje también es que todos como traductores e intérpretes, así seamos freelancers, tengamos el apoyo de un contador, ¿no? Que también contemos con este servicio y con este apoyo y que no nos demos de contadores y venga yo hago lo mío, sino que el derecho a las cosas también, si estoy full funcionando, si estoy full trabajando, si estoy trabajando con varias agencias, de pronto tengo un contrato de nómina con otra, pues sí, lo importante, Dora, ¿tú qué aconsejas en eso para los traductores? O sea, si vale la pena tener este servicio, que lo consideren dentro de sus costos y que tengan la mano amiga de un contador. Claro, obviamente siempre es necesario tener un contador a la mano. De todas maneras, pues también depende de cada caso, ¿sí? Porque de pronto hay contadores que dicen mis ingresos no dan tanto, no tengo que presentar renta, no, pues o sea, no amerita la situación, ¿sí? Pero si ya pues los ingresos son considerables, pues sí tienen que tener la asesoría de una persona pues que les diga estas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno les puede decir, no, pues que si acá le están pagando como empleado, pues tome estas otras cosas como independiente y no sé, contrate 2, 3 personas que le ayuden, que de pronto eso va a minorar el impacto de la renta. Y a propósito de la renta, doña ahorita, digamos, si yo le digo a su merced que me haga la declaración de la renta, ¿qué documentos tengo que pasarle yo o su merced simplemente con el exógena que le da la Diana, uno ya sabe? Y expliquémosle a la gente qué es eso del exógena. Bueno, la información exógena es lo que las empresas o las personas que contratan sus servicios le reportan a la DIAN. Mire, señores DIAN, yo le pagué a John Ayuela durante el año grabable 2020 20 millones de pesos y le hice esta retención. Entonces, digamos que eso es una buena fuente para soportar uno la declaración de renta, pero no es la información más confiable que hay, porque de todas maneras cada uno sabe su realidad económica, cada uno sabe a quién le facturó, porque pues igual hay muchas empresas que no reportan información exógena porque no cumplen los topes, bueno, están exentos de presentarla, cualquier cosa, pero es una buena fuente de información, sí lo es, pero no es la más confiable es la que cada uno tiene, porque cada uno sabe cuáles fueron sus ingresos en el año, qué compró, qué vendió, tiene toda la información pues a la mano. Listo. Y en términos de documentos, entonces yo tendría que pasarle a su merced los formularios de ingresos y retenciones, extractos bancarios, ¿qué más?
ingresos y retenciones, extractos bancarios, prediales en caso de que tengan, pues, apartamento, casa, finca, impuestos de vehículos, si tienen de pronto inmuebles arrendados, si los tienen normalmente con inmobiliaria o con aseguradora, pues los contratos, todo lo que soporte las deudas, que soporte ingresos, que soporte todo su patrimonio, todos los documentos. O sea, cada persona pues sabe lo que tiene y pues sabe lo que debe también. Si tienen hijos, esos hijos dependen de ustedes, también meterlos Exactamente, los ahí. hijos, padres, hermanos que dependan. Sí. ¿Mm? ¿Qué cosas me pueden bajar el costo de la declaración de renta de lo que tengo que pagar? Entonces, por ejemplo, los hijos, los dependientes, pues, y la prepagada, la medicina La prepagada. medicina prepagada. Y hay una cosa en que yo pues les insisto mucho de que abran una cuenta FC, pues ustedes que de pronto están en el momento de adquirir vivienda, entonces ¿Qué es eso, la cuenta de FC? la cuenta FC es muy práctica porque digamos, ustedes aportan a su cuenta, digamos que ya tienen la casa y tienen un crédito para esa casa, adquirieron un crédito para comprar la casa o el apartamento. Entonces, ustedes ahí en esa cuenta FC consignan lo de la cuota y ese dinero que consignan mensualmente me sirve, digamos que en el año que consignaba 500,000 pesos mensuales. En el año son 6 millones de pesos. Esos 6 millones me sirven para como deducirlos de la renta. Entonces, digamos, eso es muy práctico porque aparte de que usted está consignando ahí lo de la cuota de su crédito, pues también le va a tener un beneficio en la declaración de renta. Claro. Listo, entonces básicamente es ese tipo de cosas, la cuenta de FC, los El dependiente dependientes. económico, los intereses por el crédito hipotecario. Y si yo estoy, También. como soporto, por ejemplo, que estoy pagando sobre planos la cuota inicial, ¿eso también entraría? ¿Me ayudaría para deducir? Pero pues la cuota inicial sobre planos no tiene No, no, ningún... no. No, cuota inicial ya no tiene nada que ver con gastos. Cuota inicial es como una inversión que usted está haciendo. Ah, ok. Entonces la cuota inicial no nos sirve para deducir la de renta, porque eso ya es más como un derecho que usted tiene por una inversión que está haciendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues nada, es bastante información, ¿no? En ese caso sí, lo que dice doña Dorita, es bueno tener una mano amiga allí que le vaya diciendo a uno que, pues, que tener en cuenta. Muchas veces uno ni siquiera se entera de que debe impuestos, puede tener una multa por allá y uno ni se entera porque no ha pagado ICA, porque no sabía que tenía que pagar ICA, o porque los ingresos que tiene superan el tope y tiene que ser responsable de IVA, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado con esos favores de que, ay, venga, es que páseme esta cuenta de cobro a nombre suyo porque es que yo ya no la puedo pasar. No la puede pasar es por algo. Entonces le entra a uno el dinero no es de uno, pero sí quedó registrado el ingreso, ¿no? Y la DIAN sí se da cuenta de cuánto dinero le entró a uno a la cuenta bancaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que uno haga. ¿Qué más recomendaciones nos podría dar, doña Dorita? No, la recomendación es que sean juiciosos, que pues digamos en el tema de pronto de documentos, porque es que uno en estos afanes como que no le pone mucho interés a cosas como de pronto el recibo de que pagué por la medicina prepagada o voto mi formulario de impuesto predial del año pasado, no ser juiciosos con estos temas. Cuando llegue el momento de la declaración de renta, pues tener todos los soportes ahí. Teniendo todos los soportes, uno puede tener problemas con la DIAN, pues normal los puede tener, pero siempre que uno tenga soportes que evidencien que sí las cosas se hicieron al derecho, pues va a salir bien librado.
pero si uno no tiene soporte, sí. Entonces, mucho juicio con este tema, con el tema de las cuentas de cobro que pasen, no perderlas de vista. Y Pero digamos que no perderlas es que las boté, por ejemplo. O sea, yo la exacto. paso y no tengo copia. No, sí, muchas veces dicen, pues en el reporte salió el reporte que a John le pagó la empresa el ejemplo. Entonces John dice, pero no, yo no me acuerdo que yo le haya pasado una cuenta de cobro, que yo le haya prestado este servicio al Sí, sí, ejemplo. sí me ha pasado. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que contactó a una persona, entonces, sí, ya me acuerdo que esta persona fue la que me relacionó con el ejemplo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta de pronto, ir a tener un archivito de las cuenticas con eso, de aquí a mañana saben de qué se trata el reporte que le están haciendo. Y ya todo está digitalizado, ya hay cosas como los drives, Excel, o sea, digamos que ya llevar todo eso es mucho más fácil. Y lo que siempre les decimos acá en contexto a toda la comunidad, ¿no? O sea, esto es un trabajo serio, es una carrera y asimismo darle la importancia a todo este tema financiero y contable. Las leyes nos afecta por igual, esto es una profesión. Entonces, sí que todos estén muy juiciosos, pues hagan sus cosas como todas al derecho. De hecho, acá John nos está poniendo la información de Dora con contacto, entonces si necesitan a un contador, pues Dorita es súper recomendada. Entonces, Dorita, preparada que te va a sonar el teléfono mucho. Bueno, ojalá, así sea. Y quedamos súper pendientes. Chicos, ¿algo más que se nos queda antes de cerrar? No, pues muchas cosas, pero creo que toca digerir esto que hasta el momento nos ha Sí, es contado doña bastante Dorita. denso. Igual en el chat, para las personas que vean este video después, pues pueden hacer sus preguntas y nosotros se las transmitimos a doña Dorita y les vamos contestando a medida que tengamos respuesta. Y para dentro de 8 días tenemos invitado a un abogado especialista en derechos de autor. Entonces, para que no se lo pierdan dentro de 8 días, la idea es preguntarle sobre todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Tenemos derechos de autor los traductores, sí o no, los intérpretes, nos tienen que poner en portada, no nos tienen que poner en portada, hay regalías, no hay regalías, cómo funciona todo esto. Entonces, para dentro de 8 días, para que estén muy pendientes. Claro que sí. Esteban. Sí, bueno, muchas gracias, Dorita. Es, pues importantísimo, sobre todo si uno no está acostumbrado a nada de eso, como que uno no tiene muy claro qué son todos esos impuestos, cómo hay que agregar esos impuestos a la tarifa que uno cobra como independiente, cuáles son esos topes que cuando uno pasa, uno a veces dice, no, pero yo cuando me voy a ganar más de 49 millones de pesos, pero pues a medida que los traductores van mejorando y van profesionalizándose, pues hay muchos que sí les va bien y llegan a superar ese tope y ahí empieza esa otra. La cosa ponerse Faceta. sabrosa. Sí, entonces uno dice, ay, estoy ganando más, pero en realidad no. Pero bueno, sí, en fin. Realidad. Eso es muy chistoso y Sí. es un poco triste a veces, pero sí, entre más alto sea el ingreso de una persona en Colombia, más impuestos tiene y más tributación, más carga impositiva, mejor dicho, tiene que pagar. Así es la realidad. Entonces, mucha información muy importante y muchas gracias por acompañarnos esta noche, por dedicarnos este ratico. Listo, a toda nuestra comunidad Contexto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dorita, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por darnos todo este conocimiento. A todos aquellos que necesiten más información, necesiten contador, ahí están todos los datos para que contacten a Dorita. Como les decía yo, nos pueden escribir también acá en los comentarios. Les deseamos una gran noche. Nos vemos entonces la próxima semana con el tema del abogado intelectual. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Chao, A su Muy merced, bien. señorita, que esté muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias. chao, chao.